Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. He creado este canal más que nada para hablar acerca de mis experiencias como extranjera viviendo en Alemania. Ya llevo viviendo por aquí 1 año y 4 meses, por lo que me pareció una gran idea comenzar con todo esto. Yo vengo de Perú y voy a utilizar este canal a modo de diario, como un blog, para poder narrar mis aventuras y recordarme de ellas a futuro. Y también si de alguna forma lo que he vivido les es de utilidad a alguna persona, yo más que feliz, yo más que feliz. Entonces, si les gusta ese tipo de contenido, pueden quedarse. Así que comienzo. La idea de venir a estudiar a Alemania yo la tengo hace muchísimo tiempo. Desde pequeña siempre quise salir, pero no se daba la oportunidad por distintas razones, por diferentes motivos. Cuando inicia a cobrar cuerpo la posibilidad de venir aquí es cuando terminó la universidad y buscaba por una maestría. Un instituto me ayudó a encontrar la universidad, enviar mis papeles y todo durante tiempo de pandemia. Así que la experiencia que yo tuve fue caótica y a la vez yo digo divina, porque de alguna u otra forma se me abrieron muchas puertas cuando estaba en la necesidad de enviar papeles, ir a la embajada, correr de un lado para otro, enviar los documentos. O sea, la situación fue un caos, ya lo contaré en otro video. Ahora quiero hablar más que nada del día del viaje, pero vamos a retroceder unos días atrás porque la parte triste de salir de mi país fue despedirme de mi familia. En Perú, en mi familia somos bastante unidos, pero cuando yo tomo la decisión de venir a Alemania, no lo comenté más que con mi mamá. O sea, todo lo estábamos haciendo juntas. A ver si se daba la posibilidad, porque no queríamos cantar algo sin que el hecho esté ahí, ¿entienden? Cuando me acepta la universidad a la que postulé, me di cuenta en la noche, gracias a revisar la carpeta de spam, porque yo postulé muchas veces y eso es algo que si ustedes quieren hacer, me refiero a viajar al extranjero para estudiar, tienen que tener la mentalidad de que hay muchas personas que están postulando al mismo programa que tú y probablemente las universidades a las que postules no te van a aceptar. Probablemente. A mí me pasó y varias universidades me rechazaron y otras me aceptaron, pero no me daba cuenta, así que revisen su carpeta de spam. Es un consejo. Y cuando reviso en la noche el spam y me doy cuenta de que la universidad me había aceptado, llorando fui al cuarto de mis papás y comenté, me aceptaron. Ahí fue como el golpe de la realidad, no, sí va a salir, ¿no? Así que tenía que hacer mis documentos, todo, y cuando ya compramos los pasajes de avión y todo ya estaba listo, recién se dio la posibilidad de ir a despedirme de mi familia, de mi abuelita, de mis tíos, ¿no? Y la situación fue de que como yo viajé en pandemia, era muy difícil, era muy complicado porque las vacunas recién estaban apareciendo y no queríamos llevar el virus a casa de mi abuelita. Entonces fue una situación muy triste. Y yo me acuerdo que utilizaba una especie de mameluco rojo, al que cuando íbamos a la casa de alguien a visitar o algo, te lo quitabas afuera y te desinfectabas para ingresar a la casa. Pero aún así daba miedo llevar el virus y fue muy triste. Gracias al cielo, el día que yo voy a despedirme de mi abuelita, mis tíos estaban ahí. No todos, pero la gran mayoría. Y fue un shock para ellos el recibir la noticia de que yo me iba al día siguiente. Nos abrazamos, fue bastante triste. Yo recuerdo ese día con mucha tristeza porque ahí me daba cuenta, ¿no? De que no los iba a ver en mucho tiempo. Entonces al día siguiente también era un trajín porque para viajar en ese entonces te pedían que llevaras tu documento de la PCR
Y en el caso de Alemania te lo pedían con 48 horas y mi viaje iba a ser de 24, entonces necesitaba hacerlo el mismo día. Entonces un día antes, el día que me fui a despedir de mi abuelita, antes de ir donde ella me fui a hacer el examen y al día siguiente me iban a dar el resultado. Antes del viaje tuve que correr a la clínica, recoger el resultado, correr a casa, despedirme de mis hermanos, de mis papás. Ellos me llevaron al aeropuerto y yo agradezco a Dios de que nos dejaron entrar al aeropuerto, a mis papás, a mí y a mi hermano. Antes no permitían, solo permitían que ingresara al aeropuerto el que viajaba, pero gracias al cielo se permitió eso, entonces me acompañaron hasta el momento que ingresé a la puerta de embarque. Ya, bueno, estaba hecho un mar de lágrimas, como se imaginarán, y en el carro paraba llorando, y mi mamá dijo, ay, si sigues llorando no vas a viajar. Yo, ya bueno, pero no se podía, ya estaba hecho. En el avión de Cusco a Lima, lloré todo el viaje y dije, bueno, dormiré en el avión de Lima a Madrid porque tuve escalas. No pude dormir todo el viaje de Perú a Alemania porque los dos viajes me tocó viajar con, valga la redundancia, ¿no? Me tocó viajar con niños. No tengo nada en contra de viajar con niños, no me malinterpreten, pero el problema de hacer viajes largos es de que los niños probablemente no estén quietos. Y en mi caso, el primer niñito, el que viajó de Lima a España, era inquieto, pero era lindo. Y me pedía mi celular para jugar. Y le dije, ya, toma mi celular, juega lo que quieras, quiero dormir. Pero no pude dormir, quería jugar. De ahí dije, bueno, dormiré de Madrid a Berlín. La niña del segundo viaje, sí, discúlpenme, pero no. Esa niña tendría 3, 4 años y estaba con sus zapatitos. Y me ponía sus zapatitos en el hombro y todo el viaje estaba pateando, molestando y yo le miraba a la mamá como, por favor, contrólala, quiero descansar. Y bueno, la mamá no la controlaba. Lo más estresante de ese viaje fue que hubo un momento en el que la niña dice, mamá, vamos al baño, vamos al baño. Y yo, gracias. Y ya estaba durmiendo, ya estaba cerrando los ojos al fin. Y la niña viene corriendo a mi oreja y me grita, esto es un avión, no es una cama. Dios mío, le dije, por favor, déjame dormir, por favor. Y me dice, no, esto no es una cama, es un avión, hay que cantar. Y miré a la mamá y me dice, disculpa, ya cantemos, hijita, cantemos. Se ponen a cantar fuerte. Entonces dije, bueno, no voy a dormir. Miraré por la ventana y grabaré, ¿no?, mi aterrizaje. Y la mamá dice, mira por el celular de la señorita la ventana, mira por el celular de la señorita la ventana. Y ya bueno, no dormí. Llegamos al aeropuerto, saco mis maletas, las pongo en la cosita para llevarlas y la niña viene corriendo a mi pierna. Y se había perdido, no estaba su mamá. Fue todo un caso. Encontramos a la mamá, le traigo a la niña, salgo, cogí un taxi sin pensar, porque yo no vivo en Berlín, vivo a las afueras de Berlín, y eso es otro tip, los taxis en Europa son muy caros, yo no lo sabía. Entonces hago mi viaje desde el aeropuerto de Berlín hasta la que sería mi casa ahora, y en el carro recién me puse a pensar que ya no iba a estar acompañada, ¿no? Que no iba a estar mi papá, mi mamá para ayudarme si algo pasara, iba a estar completamente sola. Llego al sitio y el conductor me deja, ¿no? Baja mis maletas, todo, y yo tenía 4 maletotas. Y me puse a buscar pues dónde vivía, yo no conocía, ¿no? Me acerca un chico y me dice, ¿estás perdida? ¿Necesitas ayuda? Le dije, sí, por favor, porque yo no sé dónde vivo. A ver, muéstrame tu contrato. Le muestro, pues.
revisa y me dice, oye, tú no vives en un primer piso. ¿Cómo vas a hacer con tus maletas? Bueno, buscaré el ascensor, ¿no? Y se inicia a reír y yo le dije, ¿qué por qué te ríes? Y me dice, no, es que estás en Alemania. Aquí los edificios son antiguos, no hay elevadores. Y yo pues dije, ay, no, no me bromees. Me dice, no, de verdad. Pero no te preocupes, yo te voy a ayudar. Y dije, gracias. Me ayudó y sí, pues no, no hay ascensores aquí. Eh, Cuando llego a mi casa, reviso todo, ¿no? Y ya era noche, yo estaba muy cansada, limpié el polvo, todo y caí rendida. Caí rendida, pero no tenía internet, no tenía nada todavía, así que tuve que preguntarle a mi asesora, que es la persona que me entregó las llaves, de cómo iba a ser yo por el internet, ¿no? Para poder comunicarme. Ella me prestó un ratito el internet de su celular para poder llamar a mis padres y decirles que estaba bien. Y cómo se llama, y me dijo que tenía que ir a comprar un modem para poder tener internet. Y esa es otra historia, ya la contaré otro día, pero ese fue mi primer momento saliendo de Perú hacia Alemania, a una aventura que hasta ahora estoy viviendo. Así que muchas gracias por haber compartido conmigo en este video, espero que les haya gustado, les mando un abrazo y nos vemos en otro video. Chao.